Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, bienvenidos a este nuevo encuentro literario donde nos sumergiremos en las profundidades de una obra que sin duda dejará una huella indeleble en nuestras mentes y corazones. Hoy les traigo un resumen detallado de Lucerna, de León Tolstoy, una joya literaria que, a pesar de su brevedad, logra capturar la esencia misma de la condición humana en cada una de sus líneas. Imaginen por un momento que están sentados en un cómodo sillón, con una taza de café humeante entre las manos, listos para emprender un viaje a través de las páginas de este relato. Yo seré su guía en este recorrido, desentrañando los hilos que tejen esta historia fascinante y compleja. Lucerna nos transporta a la Suiza del siglo XIX, más precisamente a la ciudad que da nombre a la obra. Aquí Tolstoy nos presenta a un narrador en primera persona, un príncipe ruso que se encuentra de viaje por Europa. Este personaje, cuyo nombre no se revela, se convierte en nuestros ojos y oídos, permitiéndonos experimentar los eventos que se desarrollan a través de su perspectiva única. Nuestro protagonista llega a Lucerna en una cálida noche de verano y se hospeda en el lujoso hotel Schweizerhof. Desde el primer momento, el autor nos sumerge en un ambiente de contrastes donde la opulencia del hotel y sus huéspedes se yuxtapone con la pobreza de las calles circundantes. Es en este escenario donde Tolstoy comienza a tejer los hilos de su crítica social, una crítica que se irá intensificando a medida que avanza la narración. La trama da un giro significativo cuando el príncipe, sentado en la terraza del hotel, escucha la melodiosa voz de un cantante ambulante. Este hombre, un tirolés llamado Franz, entona canciones populares con una habilidad y una pasión que cautivan al narrador. Sin embargo, lo que realmente llama la atención del príncipe no es sólo la belleza de la música, sino la fría indiferencia con la que los ricos huéspedes del hotel reciben la actuación. Aquí, queridos oyentes, es donde Tolstoy comienza a desplegar su magistral manejo de la tensión narrativa. El príncipe observa cómo, a pesar de la calidad de la interpretación, ninguno de los presentes ofrece ni una moneda al músico. Este acto de indiferencia, o incluso de desdén, enciende en nuestro protagonista una chispa de indignación que será el motor de sus acciones subsiguientes. Movido por un impulso de justicia y compasión, el príncipe decide acercarse al cantante e invitarlo a compartir una botella de vino en el hotel. Este gesto, aparentemente simple, desencadena una serie de eventos que pondrán de manifiesto las profundas divisiones sociales y los prejuicios arraigados en la sociedad de la época. La reacción de los huéspedes y el personal del hotel ante la presencia del humilde músico en su establecimiento es de absoluto rechazo. El narrador se enfrenta a miradas de desaprobación, murmullos de disgusto y hasta la abierta hostilidad del gerente del hotel. Es en este momento cuando la narración alcanza su punto de mayor tensión, revelando las contradicciones y la hipocresía de una sociedad que se jacta de sus valores cristianos y su refinamiento cultural, pero que es incapaz de mostrar compasión o respeto por alguien considerado inferior. Tolstoy, a través de los ojos de su narrador, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera nobleza y la dignidad humana. El príncipe, a pesar de su alto estatus social, se identifica más con el humilde músico que con los ricos y supuestamente refinados huéspedes del hotel. Esta inversión de las expectativas sociales es un recurso que el autor utiliza magistralmente para cuestionar los valores y las estructuras de poder de su tiempo. A medida que la noche avanza, el príncipe y Franz comparten conversaciones que revelan la profundidad y la sensibilidad del músico. Tolstoy nos muestra que la verdadera riqueza no reside en los bolsillos, sino en el corazón y en la mente. Franz, a pesar de su pobreza material, posee una riqueza espiritual y una comprensión de la vida que muchos de los adinerados huéspedes del hotel ni siquiera pueden imaginar. El clímax de la historia llega cuando el príncipe, en un acto de desafío a las convenciones sociales, decide acompañar a Franz en una serenata por las calles de Lucerna.
Este gesto de solidaridad y rebeldía marca el punto culminante de la transformación interna del narrador, quien ha pasado de ser un observador pasivo a convertirse en un participante activo en la lucha contra la injusticia social. Sin embargo, queridos oyentes, Tolstói no nos ofrece un final feliz o una resolución simplista. La serenata nocturna, lejos de cambiar las actitudes de los habitantes de Lucerna, solo sirve para reforzar la sensación de aislamiento y alienación del príncipe. La mañana siguiente, nuestro protagonista se despierta con una mezcla de vergüenza y determinación, consciente de que su pequeño acto de rebeldía no ha logrado cambiar el mundo, pero ha cambiado algo fundamental en su interior. Es en este punto donde Tolstói demuestra su genio como escritor y pensador. No nos ofrece respuestas fáciles ni soluciones mágicas a los problemas que ha planteado. En cambio, nos deja con preguntas incómodas y reflexiones profundas sobre la naturaleza de la sociedad, la justicia y la responsabilidad individual. Lucerna es, en esencia, una obra que trasciende su tiempo y su contexto específico. A pesar de haber sido escrita hace más de 150 años, las cuestiones que plantea siguen siendo dolorosamente relevantes en nuestro mundo actual. La desigualdad, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, la lucha entre los valores morales y las convenciones sociales son temas que resuenan con fuerza en nuestra sociedad contemporánea. Tolstói, a través de su prosa elegante y su aguda observación psicológica, nos invita a mirarnos en el espejo que nos presenta. Cada uno de nosotros puede verse reflejado en los personajes de esta historia. Somos como los huéspedes del hotel, cómodos en nuestra posición privilegiada e indiferentes al sufrimiento de los demás. ¿O nos identificamos con el príncipe luchando contra nuestros propios prejuicios y los de la sociedad en busca de una forma más auténtica y compasiva de vivir? Hazme tu comentario. Me interesaría escucharte. La genialidad de Tolstói radica en su capacidad para plantear estas preguntas sin caer en el moralismo simplista. No nos dice qué pensar o cómo actuar, sino que nos proporciona un espacio para la reflexión y el cuestionamiento personal. Cada lector, cada oyente, está invitado a sacar sus propias conclusiones y a aplicar las lecciones de Lucerna a su propia vida y circunstancias. Es importante destacar también la maestría con la que Tolstói maneja el ritmo y la estructura de la narración. A pesar de ser una obra relativamente breve, cada escena, cada diálogo, cada descripción está cuidadosamente calibrada para maximizar su impacto emocional y filosófico. La tensión narrativa se construye gradualmente, llevándonos desde la aparente tranquilidad de una noche de verano en Suiza hasta el tumulto interior y exterior que experimenta el protagonista. El uso de la primera persona narrativa es otro elemento crucial en la efectividad de Lucerna. Al permitirnos ver los eventos a través de los ojos del príncipe, Tolstói nos hace partícipes de su viaje emocional y moral. Sentimos su indignación, su vergüenza, su confusión y su determinación como si fueran nuestras propias emociones. Esta identificación con el narrador nos hace imposible mantenernos como observadores distantes de los eventos descritos. Además, la elección de Lucerna como escenario no es casual. Esta ciudad suiza, conocida por su belleza natural y su riqueza, se convierte en un microcosmos de la sociedad europea de la época. Los Alpes que rodean la ciudad, mencionados varias veces en la narración, sirven como un recordatorio constante de la grandeza y la permanencia de la naturaleza, en contraste con la mezquindad y la transitoriedad de las preocupaciones humanas. Otro aspecto fascinante de Lucerna es la forma en que Tolstói utiliza la música como un elemento central de la narración. Las canciones de Franz no son solo un catalizador para los eventos de la historia, sino también una metáfora de la belleza y la verdad que a menudo pasan desapercibidas en nuestro mundo materialista. La capacidad de la música para trascender las barreras sociales y lingüísticas se convierte en un poderoso símbolo de la unidad fundamental de la humanidad, una unidad que las convenciones sociales y los prejuicios intentan constantemente negar. Es imposible hablar de Lucerna sin mencionar su lugar en el contexto más amplio de la obra de Tolstói.
Esta novela corta, escrita en 1857, marca un punto de inflexión en la carrera del autor. Aquí vemos los primeros indicios de las preocupaciones morales y filosóficas que dominarían sus obras posteriores, como Guerra y Paz y Ana Karenina. La crítica a la hipocresía social, la búsqueda de autenticidad y significado en un mundo materialista y la lucha interna entre el deber y el deseo son temas que Tolstói continuaría explorando a lo largo de su carrera. Sin embargo, Lucerna no es simplemente un precursor de obras más grandes. Tiene su propio valor intrínseco como una obra maestra en miniatura, un ejemplo perfecto de cómo una historia aparentemente simple puede contener profundidades insondables de significado y emoción. Queridos oyentes, al llegar al final de este resumen, espero haber logrado transmitirles no solo los eventos y temas principales de Lucerna, sino también la emoción y la profundidad que hacen de esta obra una lectura tan impactante. Tolstói nos ha ofrecido mucho más que una simple historia, nos ha proporcionado un espejo en el que podemos examinar nuestras propias vidas, nuestros valores y nuestro lugar en la sociedad. Les invito a reflexionar sobre las preguntas que Lucerna plantea. ¿Cómo tratamos a aquellos que consideramos diferentes o inferiores a nosotros? ¿Estamos dispuestos a desafiar las convenciones sociales en nombre de lo que creemos correcto? ¿Qué significa realmente ser noble, ser civilizado, ser humano? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Estas preguntas, planteadas hace más de un siglo y medio, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en la época de Tolstói. Y es precisamente esta universalidad, esta capacidad de hablar a través del tiempo y el espacio, lo que hace de Lucerna una obra verdaderamente clásica. Te animo a buscar esta obra, a leerla o escucharla por nosotros mismos, porque aunque espero que este resumen te haya dado una idea de su riqueza y profundidad, nada puede sustituir la experiencia de sumergirse directamente en las palabras de Tolstói. Y ahora, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, llega el momento de despedirnos, pero no sin antes hacer un llamado especial. Si esta historia os ha tocado, si ha despertado en vosotros pensamientos y emociones que queréis compartir, os invito a ser parte activa de nuestra comunidad de Escúchame Leer. Suscribiros al canal. Escúchame leer es como añadir vuestra voz a esta conversación literaria que hemos iniciado hoy. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones literarias y no dudéis en dejar vuestros comentarios. Vuestras reflexiones, vuestras interpretaciones, vuestras preguntas son las que dan vida a estas historias más allá de la página impresa. Recordad, queridos amigos, que la lectura no es un acto solitario, sino una experiencia compartida. Cada vez que abrimos un libro, cada vez que escuchamos una historia, nos unimos a una conversación que ha estado en curso durante siglos, y vuestra voz, vuestras ideas son una parte valiosa de esa conversación. Así que, mientras os preparáis para cerrar esta primera parte de nuestro análisis y quizás para abrir el siguiente análisis, recordad que aquí en Audiolecturas siempre tendréis un lugar donde compartir vuestra pasión por la literatura, un lugar donde podréis seguir leyendo para vosotros mismos, con una taza de café en la mano y la voz de los grandes autores resonando en vuestros oídos. Continuamos aquí nuestro análisis de Lucerna de León Tolstói. En esta continuación de nuestro análisis nos sumergiremos en las profundidades de esta obra maestra, explorando lo que se nos presenta a primera vista, lo que salta a nuestros ojos y oídos al primer contacto con la narración. Imagínate que estás sentado en tu sillón favorito, con una taza de café humeante a tu lado. ¡Uy, qué rico café! Y que yo estoy ahí contigo compartiendo mis pensamientos sobre esta historia fascinante. Vamos a desentrañar juntos los hilos que tejen este relato, descubriendo cómo Tolstói, con su pluma magistral, nos presenta un mundo que, aunque breve, es increíblemente rico y complejo. Cuando abrimos las páginas de Lucerna, lo primero que nos golpea es la voz narrativa. Tolstói nos habla directamente como si estuviera sentado a nuestro lado compartiendo una experiencia personal. Esta voz es clara, cercana y nos invita a ser parte de la historia desde el primer momento. ¿Puedes sentirlo?
Es como si el autor nos tomara de la mano y nos dijera: ven, déjame mostrarte algo importante. La estructura del relato es otro elemento que salta a la vista. Tolstói no nos presenta una narración lineal y predecible. En cambio, nos ofrece una serie de escenas y momentos que, aunque pueden parecer desconectados al principio, poco a poco van tejiendo una red de significados y emociones. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene su lugar y su importancia. El tono de la narración es otro aspecto que no podemos pasar por alto. Tolstói elige un tono que oscila entre lo reflexivo y lo crítico, pero siempre manteniendo una profunda humanidad. No juzga a sus personajes, sino que los presenta con todas sus complejidades y contradicciones. Este tono nos invita a nosotros, como lectores y lectoras, a hacer lo mismo, a observar sin juzgar, a entender sin condenar. Ahora hablemos de los personajes. En Lucerna, Tolstói nos presenta un elenco de personajes que, aunque pueden parecer simples a primera vista, esconden profundidades insospechadas. Cada uno de ellos es como un iceberg. Lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de lo que realmente son. El protagonista, por ejemplo, no es un héroe tradicional, es un hombre lleno de dudas, de contradicciones, de luchas internas. ¿No te recuerda un poco a ti mismo o a alguien que conoces? Esa es la magia de Tolstói, crear personajes que son profundamente humanos, con los que podemos identificarnos a pesar de la distancia en el tiempo y el espacio. Y luego están los personajes secundarios. Tolstói no los trata como meros accesorios de la trama. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones, sus propios conflictos. Son como pequeños universos que orbitan alrededor del protagonista, influyendo en su viaje y siendo influenciados por él. El escenario donde se desarrolla la historia es otro elemento que Tolstói utiliza magistralmente. Lucerna no es solo un telón de fondo, es casi un personaje más en la historia. La ciudad, con sus calles, sus hoteles, sus habitantes, cobra vida bajo la pluma de Tolstói. Casi podemos oler el aire fresco de los Alpes, sentir el bullicio de las calles, escuchar la música que flota en el aire. Este escenario no es un simple decorado. Tolstói lo utiliza para reflejar y amplificar los conflictos internos de los personajes. La belleza serena de Lucerna contrasta con la agitación interior del protagonista. Los lujosos hoteles y los turistas despreocupados son un espejo que refleja las desigualdades sociales que el autor quiere resaltar. Cada descripción del entorno está cargada de significado, contribuyendo a la atmósfera general de la obra. Ahora centrémonos en el conflicto principal de la historia. Tolstói no nos presenta un conflicto externo tradicional, con héroes y villanos claramente definidos. En cambio, nos sumerge en un conflicto interno, moral y filosófico. El protagonista se enfrenta a una crisis de conciencia, a una lucha entre sus ideales y la realidad que lo rodea. Este conflicto se manifiesta desde las primeras páginas y es el motor que impulsa toda la narración. Es como un río subterráneo que fluye a lo largo de toda la historia, a veces silencioso, a veces rugiendo con fuerza. Tolstói nos hace sentir la tensión, la incomodidad, la inquietud del protagonista como si fueran nuestras. Y aquí es donde entra en juego el papel del lector. Tolstói no nos da todas las respuestas, nos presenta el conflicto, nos muestra las luchas internas de los personajes, pero nos deja espacio para reflexionar, para cuestionar, para sacar nuestras propias conclusiones. Es como si nos dijera: aquí tienes esta historia, ahora, ¿qué piensas tú? Esta es una de las grandes fortalezas de Lucerna. No es una historia que se limita a entretenernos, aunque lo hace y muy bien. Es una historia que nos hace pensar, que nos desafía, que nos invita a cuestionarnos nuestras propias creencias y valores. ¿No es eso lo que hace grande a una obra literaria? El ritmo de la narración es otro elemento que merece nuestra atención. Tolstói no nos apresura, nos lleva por la historia a un paso tranquilo, permitiéndonos absorber cada detalle, cada matiz. Es como un paseo por un hermoso jardín. Podríamos correr y llegar rápido al final, pero ¿no es mejor caminar lentamente, disfrutando de cada flor,
de cada aroma. Este ritmo pausado no significa que la historia sea aburrida o lenta. Al contrario, Tolstói mantiene nuestra atención con maestría, alternando momentos de reflexión con escenas de acción, diálogos profundos con descripciones vívidas. Es un equilibrio delicado que solo un maestro como Tolstói puede lograr. Otro aspecto que salta a la vista es cómo Tolstói maneja el tiempo en la narración. Aunque la historia se desarrolla en un periodo relativamente corto, el autor juega con el tiempo de una manera fascinante. Hay momentos que parecen extenderse, donde cada segundo está cargado de significado, y otros donde el tiempo parece acelerar, llevándonos rápidamente de un evento a otro. Este manejo del tiempo refleja la experiencia subjetiva del protagonista y, por extensión, la nuestra como lectores. ¿No es así como experimentamos el tiempo en nuestra propia vida? Algunos momentos parecen eternos, mientras otros pasan en un abrir y cerrar de ojos. La forma en que Tolstói entrelaza los eventos externos con los procesos internos de los personajes es otra característica que merece nuestra atención. Cada acontecimiento en la historia, por pequeño que sea, tiene un impacto en el mundo interior de los personajes y a su vez los pensamientos y emociones de los personajes influyen en cómo perciben y reaccionan ante los eventos externos. Es como un baile intrincado entre lo interno y lo externo, lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo. Tolstói nos muestra cómo estos elementos están inextricablemente unidos, cómo nuestro mundo interior y el mundo que nos rodea se influencian mutuamente de maneras complejas y a veces inesperadas. El lenguaje que utiliza Tolstói es otro elemento que no podemos pasar por alto. Aunque estamos leyendo una traducción, a menos que domines el ruso, claro, la belleza y la precisión del lenguaje de Tolstói brillan a través de las palabras. Cada frase está cuidadosamente construida, cada palabra elegida con precisión. Pero no te dejes engañar. Aunque el lenguaje es bello, no es rebuscado ni pretencioso. Tolstói tiene el don de expresar ideas complejas y emociones profundas con una claridad asombrosa. Es como si nos hablara directamente al corazón, usando palabras que todos podemos entender, pero que juntas crean imágenes y sensaciones de una riqueza extraordinaria. ¿Qué te parece a ti? Hazme tu comentario. Los diálogos en Lucerna merecen una mención especial. Tolstói utiliza las conversaciones entre los personajes no solo para avanzar en la trama, sino también para revelar sus personalidades, sus conflictos internos, sus relaciones. Cada intercambio está cargado de significado, a veces en lo que se dice, a veces en lo que se calla. Es fascinante cómo Tolstói logra que cada personaje tenga su propia voz, su propio modo de expresarse. Cuando lees los diálogos casi puedes escuchar las diferentes voces en tu cabeza, cada una con su tono particular, su ritmo, sus expresiones características. Otro aspecto que llama la atención es cómo Tolstói maneja los silencios en la narración. Los momentos de silencio, las pausas, los espacios entre las palabras son tan importantes como las palabras mismas. Es en estos silencios donde a menudo encontramos los significados más profundos, donde sentimos el peso de las emociones no expresadas, de los pensamientos no articulados. Es como en la música, los silencios entre las notas son tan importantes como las notas mismas. Tolstói es un maestro en el uso de estos silencios narrativos, creando una tensión, una expectativa, una profundidad que enriquece enormemente la experiencia de lectura. La forma en que Tolstói maneja las descripciones es otro elemento que merece nuestra atención. No se limita a describir lo que se ve, sino que nos hace sentir, oler, escuchar. Cuando describe una escena, no solo la estamos viendo en nuestra mente, la estamos experimentando con todos nuestros sentidos. Esta habilidad para crear imágenes vívidas y multisensoriales es una de las razones por las que la historia se queda con nosotros mucho después de haber terminado de leerla. No solo recordamos los eventos y los personajes, recordamos las sensaciones, las atmósferas, los estados de ánimo que Tolstói ha creado con sus palabras. El uso de los símbolos y las metáforas en Lucerna es otro aspecto que salta a la vista en una primera lectura. Tolstói
No los usa de manera obvia o forzada, sino que los integra sutilmente en la narración. Un objeto, un gesto, un fenómeno natural puede convertirse en símbolos poderosos que reflejan y amplifican los temas centrales de la historia. Estos símbolos y metáforas añaden capas de significado a la narración, invitándonos a leer entre líneas, a buscar conexiones, a reflexionar sobre los significados más profundos de la historia. Es como si Tolstói nos ofreciera un mapa del tesoro, invitándonos a explorar y descubrir por nosotros mismos las riquezas ocultas en su narración. La forma en que Tolstói maneja las emociones en Lucerna es otro elemento que nos impacta desde el primer momento. No nos dice simplemente que un personaje está triste o feliz, nos hace sentir esa tristeza o esa felicidad. Nos sumerge en el mundo emocional de los personajes de una manera tan profunda que sus emociones se convierten en las nuestras. Esta capacidad para transmitir emociones es una de las razones por las que Lucerna nos toca tan profundamente. No estamos simplemente leyendo sobre las experiencias de otros, estamos viviendo esas experiencias a través de las palabras de Tolstói. La forma en que se resuelve o no se resuelve el conflicto principal es otro aspecto que merece nuestra atención. Tolstói no nos ofrece una resolución fácil o simplista. No hay un final feliz tradicional, ni una solución mágica a los problemas planteados en la historia. En cambio, lo que encontramos es una resolución más sutil, más realista, más profunda. El protagonista puede no haber resuelto todos sus conflictos, pero ha crecido, ha cambiado, ha llegado a una nueva comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea, y nosotros, como lectores, hemos hecho ese viaje con él. Esta forma de resolver el conflicto nos deja con mucho en qué pensar. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, nuestros propios conflictos, nuestras propias búsquedas de sentido y propósito. Es un final que resuena con nosotros porque refleja la complejidad y la ambigüedad de la vida real. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el impacto que Lucerna tiene en nosotros como lectores. Esta historia no es solo algo que leemos y olvidamos, es algo que nos cambia, que nos hace cuestionar, que nos invita a mirar el mundo y a nosotros mismos de una manera diferente. Tolstói nos coloca en una posición activa como lectores. No somos simples espectadores pasivos de la historia, sino participantes activos. Nos invita a pensar, a sentir, a cuestionar, a buscar nuestras propias respuestas. Es como si nos dijera: no te conformes con lo que yo te digo, piensa por ti mismo, siente por ti mismo, descubre por ti mismo. En resumen, lo que vemos al primer golpe de voz en Lucerna de León Tolstói es una obra de una riqueza y una profundidad asombrosas. Una historia que, aunque breve, contiene un universo entero de significados, emociones y reflexiones. Una narración que nos atrapa desde el primer momento y no nos suelta, que nos hace vibrar con cada palabra, que nos desafía y nos enriquece. Es una historia que nos recuerda por qué amamos la literatura, por qué las grandes obras trascienden el tiempo y el espacio para hablarnos directamente al corazón. Lucerna no es solo un relato sobre un hombre en una ciudad suiza, es un espejo en el que nos vemos reflejados, un mapa que nos ayuda a navegar por las complejidades de la existencia humana, una ventana que nos abre nuevas perspectivas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Y ahora, querido lector o querida lectora, te invito a que te sumerjas en esta obra con todos tus sentidos, con toda tu mente, con todo tu corazón. Permite que las palabras de Tolstói te toquen, te muevan, te transformen, porque eso es lo que hace la gran literatura. Nos cambia, nos hace crecer, nos hace más humanos. Atención, atención. Aquí va el llamado mágico de audiolecturas. Si has llegado hasta aquí es porque algo en la historia te tocó. Y si eso pasó, te invito a ser parte activa de este espacio. Suscribirte al canal. Escúchame leer. Es como ponerle una silla más a esta mesa donde todos leemos, todos escuchamos y todos compartimos. Dale al botón, activa la campanita y déjame un comentario. Así podré seguir leyendo para ti con café en mano y libros en voz alta. Continuemos con el análisis. Aquí nos sumergiremos en las profundidades de Lucerna de León Tolstói, explorando los elementos sutiles y las capas ocultas que enriquecen esta obra maestra literaria.
Como lectores atentos, nos convertiremos en arqueólogos literarios, desenterrando cuidadosamente los tesoros enterrados en el texto. Cuando leemos una obra como Lucerna, es fácil quedarnos en la superficie disfrutando de la trama y los personajes que Tolstói nos presenta. Sin embargo, el verdadero placer de la lectura a menudo se encuentra en lo que no se dice explícitamente, en los susurros entre líneas y en los significados que se esconden en los rincones más oscuros del texto. Es aquí donde encontramos la verdadera riqueza de la narrativa de Tolstói. Imagínate por un momento que estás explorando una antigua mansión. A primera vista puedes apreciar la belleza de su arquitectura, la elegancia de sus muebles, la historia que resuma de sus paredes. Pero, ¿qué pasa si miras más de cerca? Tal vez notes las grietas en el yeso que cuentan historias de tiempos pasados, o los patrones ocultos en el papel tapiz que revelan secretos de sus antiguos habitantes. De la misma manera, al adentrarnos más profundamente en Lucerna, descubriremos un mundo de significados y matices que enriquecen nuestra comprensión y apreciación de la obra. Uno de los aspectos más fascinantes de Lucerna es la elección del punto de vista por parte de Tolstói. A primera vista podríamos pensar que simplemente estamos siguiendo la historia desde la perspectiva de un narrador omnisciente. Sin embargo, si prestamos atención, notaremos que el punto de vista es mucho más complejo y matizado. Tolstói utiliza un narrador en primera persona, pero este narrador no es un simple observador. Es un participante activo en la historia, un viajero ruso que se encuentra en Lucerna y que nos relata sus experiencias y observaciones. Esta elección no es casual. Al utilizar este punto de vista, Tolstói nos invita a ver el mundo a través de los ojos de alguien que es al mismo tiempo un insider y un outsider. Como lector te encontrarás viendo la sociedad suiza a través de los ojos de alguien que no pertenece a ella, alguien que puede observar sus costumbres y comportamientos con una mirada fresca y crítica. Al mismo tiempo, el narrador no es un simple turista, es un hombre educado y reflexivo que puede analizar lo que ve con profundidad y perspicacia. Esta dualidad en el punto de vista crea una tensión interesante en el texto. Por un lado, nos sentimos identificados con el narrador, compartiendo su sorpresa y a veces su indignación ante lo que observa. Por otro lado, también somos conscientes de que su perspectiva está coloreada por sus propias experiencias y prejuicios. Piensa en la última vez que viajaste a un lugar nuevo. ¿Recuerdas cómo todo parecía fascinante y extraño al mismo tiempo? ¿Cómo las costumbres locales te sorprendían y te hacían reflexionar sobre tus propias tradiciones? Ese es exactamente el efecto que Tolstói logra con su elección de punto de vista en Lucerna. Otra capa fascinante que descubrimos al profundizar en Lucerna es el uso magistral que hace Tolstói de los símbolos recurrentes. Estos símbolos actúan como un lenguaje secreto, transmitiendo mensajes y temas que van más allá de la narrativa superficial. Uno de los símbolos más prominentes en la obra es la música. El músico ambulante que toca en el hotel no es solo un personaje más en la historia, sino una poderosa metáfora. Su música representa la belleza y el arte en su forma más pura, libre de las restricciones de clase y convención social. Cuando los huéspedes adinerados del hotel ignoran al músico, Tolstói está haciendo una declaración profunda sobre la sociedad y su relación con el arte. Piensa en cómo reaccionas tú mismo ante la música callejera. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar a un músico en la calle? ¿O has pasado de largo, demasiado ocupado o distraído para apreciar la belleza que se te ofrece? A través de este símbolo, Tolstói nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el arte y la belleza. Otro símbolo recurrente es el contraste entre la naturaleza y la civilización. Tolstói describe con gran detalle la belleza natural de Lucerna, las montañas majestuosas, el lago sereno, el cielo estrellado. Esta naturaleza sublime se contrapone a menudo con la artificialidad y la frialdad de la sociedad humana, especialmente la de los turistas ricos que pueblan los hoteles de lujo. Este contraste no es accidental.
Tolstoy utiliza la naturaleza como un símbolo de autenticidad y verdad, mientras que la sociedad civilizada a menudo representa la falsedad y la hipocresía. Cuando el narrador se maravilla ante la belleza del paisaje, pero se siente alienado por la sociedad que lo rodea, Tolstoy está haciendo una declaración profunda sobre la condición humana y nuestra relación con el mundo natural. Una de las habilidades más destacadas de Tolstoy como escritor es su capacidad para revelar grandes verdades a través de pequeños detalles. En Lucerna, esto se manifiesta en los gestos aparentemente insignificantes de los personajes, que a menudo llevan el peso emocional y moral de la historia. Pensemos, por ejemplo, en la escena donde el narrador observa a los huéspedes del hotel ignorando al músico ambulante. Tolstoy no necesita grandes discursos o acciones dramáticas para transmitir la indiferencia y el desdén de estos personajes. En su lugar nos muestra pequeños gestos, una mirada de reojo, un giro de la cabeza, un murmullo despectivo. Estos gestos menores, descritos con precisión, nos dicen más sobre los personajes y la sociedad que representan que páginas enteras de descripción. Como lector, te invito a prestar atención a estos pequeños detalles. ¿Recuerdas la última vez que observaste a alguien hacer un gesto aparentemente insignificante que, sin embargo, te reveló algo profundo sobre su carácter? Tolstoy aprovecha ese mismo poder de observación para crear un retrato vívido y revelador de la sociedad que está describiendo. Otro ejemplo poderoso de esto es la reacción del narrador cuando decide invitar al músico a tomar una copa de vino. Este gesto, que podría parecer simple cortesía, se convierte en un acto de rebelión contra las convenciones sociales. La incomodidad de los otros huéspedes, expresada a través de miradas furtivas y murmullos, revela volúmenes sobre las normas sociales y las barreras de clase que Tolstoy está criticando. Una de las capas más profundas y fascinantes de Lucerna es la forma en que Tolstoy plantea tensiones éticas complejas. A través de las experiencias y reflexiones del narrador, se nos presentan dilemas morales que nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias y valores. La principal tensión ética en la obra gira en torno a la idea de justicia social y la responsabilidad moral de los privilegiados hacia los menos afortunados. El narrador se encuentra atrapado entre su empatía por el músico ambulante y su pertenencia, aunque incómoda, al mundo de los turistas adinerados. Esta tensión refleja un dilema que muchos de nosotros enfrentamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia aquellos menos afortunados que nosotros? Dímela en los comentarios. Piensa en la última vez que te encontraste con alguien pidiendo dinero en la calle. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Sentiste el impulso de ayudar? ¿O quizás sentiste incomodidad y miraste hacia otro lado? Tolstoy nos coloca en una posición similar a través de su narrador, obligándonos a enfrentar nuestras propias reacciones y prejuicios. Otra tensión ética importante en la obra es la que existe entre la autenticidad personal y las convenciones sociales. El narrador se debate constantemente entre su deseo de actuar de acuerdo con sus propios valores y la presión de conformarse a las expectativas de la sociedad que lo rodea. Este conflicto interno es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado actuando de una manera que no refleja verdaderamente nuestros valores, simplemente para encajar o evitar el conflicto? A través de estas tensiones éticas, Tolstoy no solo nos cuenta una historia, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia moralidad y nuestro lugar en la sociedad. Nos desafía a cuestionar las normas sociales que damos por sentadas y a considerar las consecuencias éticas de nuestras acciones cotidianas. Aunque Lucerna se desarrolla en un escenario específico y limitado, Tolstoy utiliza este microcosmos para explorar y criticar las estructuras sociales más amplias de su tiempo. El hotel de lujo en Lucerna se convierte en un símbolo de la sociedad en su conjunto, con sus jerarquías, sus normas no escritas y sus injusticias inherentes.
En la cima de esta jerarquía social están los turistas adinerados, principalmente ingleses, que representan la clase alta de la sociedad europea. Su comportamiento, caracterizado por la indiferencia hacia aquellos que consideran inferiores y su obsesión por mantener las apariencias, es una crítica mordaz de Tolstói a la aristocracia y la burguesía de su tiempo. En el otro extremo del espectro social está el músico ambulante, que representa a los marginados y los pobres. Su talento y su arte son ignorados o menospreciados por aquellos que deberían tener la educación y la sensibilidad para apreciarlos, lo que subraya la injusticia y la arbitrariedad de las divisiones de clase. Entre estos dos extremos se encuentra el narrador, que ocupa una posición única. Como ruso educado, pertenece en cierto sentido al mundo de los turistas adinerados, pero su sensibilidad y su sentido de la justicia lo alinean más con el músico. Esta posición intermedia le permite a Tolstói ofrecer una crítica penetrante de la sociedad desde múltiples ángulos. Al leer Lucerna, te invito a reflexionar sobre las estructuras sociales en tu propia vida y sociedad. ¿Cómo se manifiestan las jerarquías sociales en tu entorno? ¿Qué normas no escritas rigen el comportamiento en diferentes círculos sociales? ¿Cómo afectan estas estructuras a aquellos que están en los márgenes de la sociedad? Dame un comentario sobre esto. Aunque Lucerna fue escrita en 1857, las cuestiones que plantea siguen siendo sorprendentemente relevantes en la actualidad. Para apreciar plenamente la profundidad de la obra, es importante considerar el contexto histórico en el que fue escrita. A mediados del siglo XIX, Europa estaba experimentando cambios sociales y económicos radicales. La revolución industrial estaba en pleno apogeo, creando nuevas clases sociales y exacerbando las desigualdades existentes. Al mismo tiempo, ideas revolucionarias sobre la igualdad y la justicia social estaban ganando terreno, desafiando las estructuras de poder tradicionales. Tolstói, que provenía de la aristocracia rusa, pero simpatizaba con las ideas reformistas, estaba perfectamente posicionado para observar y comentar sobre estos cambios. Lucerna refleja muchas de las tensiones y contradicciones de este período de transición. Por ejemplo, la presencia de turistas ingleses adinerados en Suiza es un reflejo del creciente fenómeno del turismo internacional, facilitado por los avances en el transporte y el aumento de la riqueza entre las clases altas y medias. Al mismo tiempo, la pobreza del músico ambulante nos recuerda que estos avances no beneficiaban a todos por igual. La crítica de Tolstói a la hipocresía y la superficialidad de la sociedad de su tiempo resuena con fuerza incluso hoy. En una era de redes sociales y apariencias cuidadosamente cultivadas, ¿no seguimos luchando con muchos de los mismos problemas que Tolstói identificó hace más de 150 años? Al leer Lucerna, te animo a considerar cómo las observaciones de Tolstói sobre la sociedad de su tiempo se aplican a nuestro mundo actual. ¿Cómo han cambiado las estructuras sociales desde entonces? ¿Qué aspectos de la crítica social de Tolstói siguen siendo relevantes hoy en día? Una de las características más notables de Lucerna es la forma en que Tolstói utiliza la voz del narrador para expresar sus propias críticas y observaciones sobre la sociedad. Aunque el narrador es un personaje ficticio, a menudo sentimos que estamos escuchando directamente al propio Tolstói. Esta fusión de autor y narrador crea una sensación de intimidad y autenticidad que es crucial para el impacto de la obra. Cuando el narrador expresa su indignación ante la indiferencia de los turistas ricos hacia el músico, o cuando reflexiona sobre la injusticia de las divisiones de clase, sentimos que estamos escuchando las propias convicciones apasionadas de Tolstói. Es importante recordar que Tolstói no era solo un observador distante de la sociedad que criticaba. Como miembro de la aristocracia rusa, era parte del mismo mundo privilegiado que sometía a un escrutinio tan agudo.
Esta posición única le permitió ofrecer una crítica que era a la vez interna y externa, personal y universal. La voz de Tolstói en Lucerna es la de un moralista y un reformador social. No se contenta con simplemente describir la sociedad tal como es, sino que nos desafía a imaginar cómo podría ser mejor. Su crítica no es simplemente negativa, está impulsada por una visión de una sociedad más justa y compasiva. Como lector, te invito a considerar tu propia voz y tu propio papel en la sociedad. ¿Cómo utilizas tu voz para comentar sobre el mundo que te rodea? ¿Qué responsabilidad sientes de criticar las injusticias que observas? Una de las habilidades más sutiles pero poderosas de Tolstói como escritor es su uso del silencio y lo no dicho. En Lucerna, a menudo lo que los personajes no dicen o no hacen es tan revelador como lo que dicen y hacen explícitamente. Por ejemplo, consideremos el silencio de los huéspedes del hotel cuando el narrador invita al músico a tomar una copa de vino. Tolstói no necesita describir su desaprobación en detalle. El silencio incómodo y las miradas furtivas dicen todo lo que necesitamos saber sobre sus actitudes y prejuicios. Del mismo modo, el silencio del músico ante el trato que recibe es elocuente. No necesita quejarse o protestar. Su dignidad silenciosa frente a la indiferencia y el desprecio es una acusación más poderosa que cualquier discurso podría ser. Estos silencios crean espacios en el texto que nosotros como lectores estamos invitados a llenar con nuestra propia imaginación y reflexión. Nos obligan a participar activamente en la creación de significado, a leer entre líneas y a considerar las implicaciones de lo que no se dice explícitamente. Como ejercicio de lectura, te animo a prestar atención a estos silencios en Lucerna. ¿Qué te dicen sobre los personajes y sus relaciones? ¿Cómo contribuyen a la atmósfera y el tono de la obra? ¿Qué verdades incómodas o realidades desagradables se ocultan en estos espacios de silencio? Espero tus comentarios. La estructura narrativa de Lucerna es en sí misma un elemento fascinante que merece un análisis más profundo. A primera vista, la obra puede parecer una simple narración lineal de los eventos de una noche en Lucerna. Sin embargo, una lectura más atenta revela una estructura mucho más compleja y significativa. La narración sigue un patrón que podríamos describir como un viaje de descubrimiento. Comienza con las observaciones superficiales del narrador sobre el paisaje y los turistas, pero gradualmente se profundiza a medida que el narrador, y nosotros con él, comienza a ver más allá de las apariencias y a cuestionar las estructuras sociales que lo rodean. Este viaje de descubrimiento no es solo externo, sino también interno. A medida que el narrador interactúa con el músico y reflexiona sobre las reacciones de los demás huéspedes, también está explorando sus propios valores y creencias. La estructura de la narración refleja este proceso de autodescubrimiento con cada evento y observación, llevando al narrador y al lector a una comprensión más profunda. La culminación de este viaje es el momento en que el narrador decide invitar al músico a tomar una copa de vino. Este acto aparentemente simple representa una ruptura con las convenciones sociales y marca un punto de inflexión tanto en la narración como en el desarrollo del personaje del narrador. Como lector te invito a seguir este viaje de descubrimiento junto con el narrador. ¿Cómo cambia tu propia perspectiva a medida que avanzas en la lectura? ¿Qué revelaciones o insights experimentas junto con el narrador? Una de las características más interesantes de Lucerna es la forma en que Tolstói involucra al lector en la narrativa. No somos simplemente observadores pasivos de los eventos que se describen, somos invitados a ser participantes activos en el proceso de interpretación y juicio moral. Desde el principio, el narrador se dirige a nosotros directamente, compartiendo sus observaciones y reflexiones como si estuviéramos allí con él, en Lucerna. Este estilo confesional crea una sensación de intimidad y complicidad entre el narrador y el lector.
Al mismo tiempo, Tolstoy nos coloca en la posición de jueces. A medida que el narrador describe el comportamiento de los otros personajes y comparte sus propias reacciones, se nos invita implícitamente a formar nuestros propios juicios. ¿Estamos de acuerdo con la indignación del narrador ante el trato que recibe el músico? ¿Compartimos su crítica de la sociedad que observa? Coméntalo en los comentarios. Este doble papel de cómplice y juez crea una tensión interesante en nuestra experiencia de lectura. Por un lado, nos sentimos atraídos por la perspectiva del narrador y simpatizamos con sus sentimientos. Por otro lado, también somos conscientes de que su perspectiva puede ser parcial o sesgada y se nos anima a formar nuestras propias opiniones. Como lector, te invito a reflexionar sobre tu propio papel en la lectura de Lucerna. ¿Cómo te posicionas en relación con el narrador y los otros personajes? ¿Qué juicios formas sobre sus acciones y actitudes? ¿Cómo influyen tus propias experiencias y valores en tu interpretación de la obra? Aunque Lucerna fue escrita hace más de 150 años, sus temas y preocupaciones siguen siendo sorprendentemente relevantes en nuestro mundo contemporáneo. La crítica de Tolstoy a la desigualdad social, la hipocresía de las clases privilegiadas y la falta de empatía hacia los menos afortunados resuena fuertemente en una era de creciente desigualdad económica y polarización social. La figura del músico ambulante, por ejemplo, puede verse como un precursor de los artistas callejeros y trabajadores informales que a menudo son ignorados o menospreciados en nuestras ciudades modernas. La indiferencia de los turistas ricos hacia su arte y su situación tiene paralelos claros con la forma en que muchas personas hoy en día pasan por alto la pobreza y la marginalización en sus propias comunidades. Del mismo modo, la crítica de Tolstoy a la superficialidad y la obsesión por las apariencias en la sociedad de su tiempo tiene ecos en nuestra era de redes sociales y cultura de celebridades. La presión por mantener una imagen pública perfecta y la tendencia a juzgar a los demás basándose en marcadores externos de estatus son fenómenos que Tolstoy reconocería fácilmente en nuestro mundo actual. Incluso el dilema moral del narrador, su lucha entre el deseo de actuar con compasión y la presión de conformarse a las normas sociales, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde sabemos que lo correcto va en contra de lo que es socialmente aceptable o conveniente? Como lector contemporáneo de Lucerna, te invito a considerar cómo los temas y críticas de Tolstoy se aplican a tu propio mundo y experiencias. ¿Qué paralelismos ves entre la sociedad que Tolstoy describe y la tuya propia? ¿Cómo podrían sus observaciones y críticas informar nuestra comprensión de los problemas sociales actuales? Te invito a contestarme en tus comentarios. Al llegar al final de nuestro análisis de Lucerna, es importante recordar que Tolstoy no escribió esta obra simplemente para entretener o incluso para criticar. La escribió como una invitación a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar las normas sociales que damos por sentadas y a considerar nuestra propia responsabilidad moral en el mundo que nos rodea. A través de la experiencia del narrador en Lucerna, Tolstoy nos invita a emprender nuestro propio viaje de descubrimiento, nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios y suposiciones, a considerar cómo nuestras acciones o inacciones afectan a los demás y a imaginar cómo podría ser una sociedad más justa y compasiva. Esta invitación no es fácil de aceptar. Requiere que estemos dispuestos a sentirnos incómodos, a cuestionar nuestras propias creencias y comportamientos y a enfrentar verdades que pueden ser desagradables. Pero es precisamente en este desafío donde reside el poder duradero de Lucerna. Como lector, te animo a aceptar la invitación de Tolstoy. Permite que Lucerna te desafíe, te incomode y te inspire. Usa esta obra no solo como una ventana al pasado, sino como un espejo en el que puedes examinar tu propio mundo y tu lugar en él. Porque al final,
Eso es lo que hace que una obra literaria sea verdaderamente grande, su capacidad no sólo de reflejar el mundo tal como es, sino de inspirarnos a imaginar cómo podría ser. Y en ese sentido, Lucerna de León Tolstoy sigue siendo tan poderosa y relevante hoy como lo fue hace más de un siglo y medio. Hasta nuestro próximo encuentro literario, queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Que las palabras os acompañen y os inspiren y que las historias sigan iluminando vuestro camino. Hasta pronto. No olvides de darle like.